Gracias por... muy bien, estamos grabando. Y gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí con ustedes para compartir un ratito en este curso con ustedes mientras hablamos acerca de cómo con la ayuda de Dios, capacitados por el Espíritu Santo, con la palabra de Dios como nuestra herramienta, ser discípulos que hacen más discípulos. Y esta noche tenemos la segunda lección adicional para nuestro curso. Y profesor Nathan, ¿nos haría el favor, por favor, de ofrecer una oración de apertura? Y después voy a hablar un poquito sobre los objetivos para nuestro tiempo juntos esta noche. Oremos. Dios Padre Celestial, acudimos a ti sabiendo que tú tienes todo lo que necesitamos y hemos recibido todo lo que necesitamos de tu mano misericordiosa. Hemos recibido el mensaje de la ley, hemos recibido el mensaje del evangelio. Hemos sido salvados por tu obra. Gracias por eso. Ahora, mientras hablamos con otras personas, invitamos a otras personas, intentamos formar un grupo y llevar la palabra de Dios, de tu palabra a otras personas. Ayúdanos con los obstáculos, ayúdanos con todo lo que está en nuestro camino, ayúdanos con buenas estrategias que pueden ayudarnos en alcanzar más almas con tu mensaje dulce. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muchas gracias, profe Nathan. Esta noche vamos a hacer algunas cosas. Vamos a iniciar revisando las 4 estrategias de que hablamos en la clase anterior. Y me gustaría revisar cada uno rápidamente y después darles la palabra para que podamos conversar juntos acerca de si esta estrategia funcionaría para usted en su situación, en su comunidad, en su esfuerzo o no. Y no ojalá que sea un ambiente totalmente de confianza. Entonces, si a usted, pues si usted piensa, esta estrategia no va a servir muy bien para mí, no hay problema, háganos saber, por favor. Y también quiero compartir algunas cositas más mientras vamos hablando sobre cada estrategia, mientras pensamos en cómo poner en práctica estas ideas para invitar a otros. Después vamos a tener un estudio breve, vamos a utilizar el método de las 4C, mayormente los pasos de considerar y consolidar, para estudiar Lucas 17, 11 a 19. Y el propósito de ver esta parte de la palabra de Dios es conectar este evento, este relato verdadero que sucedió en el ministerio de Jesús a nuestras vidas y nuestros esfuerzos de invitar a otros a estudiar los 4 conceptos claves con nosotros. Y vamos a cerrar nuestra clase hablando un poquito sobre unas estadísticas que tienen que ver con el invitar de otros. Y también quiero compartir con ustedes algunos consejos que unos sembradores actuales compartió conmigo para que los compartiera con ustedes. Entonces yo pedí a unos sembradores, unos que ya tienen su grupo sembrador, ¿cuáles son los consejos que ustedes que sí lo están haciendo tienen para sus compañeros que están por iniciar el proceso? Entonces, aquí tenemos el plan para esta noche, para nuestro tiempo juntos. Entonces, hablemos un poco sobre la primera estrategia que estudiamos en la clase anterior, la práctica sincera, identificando a unas personas en nuestras vidas que tal vez están yendo por tiempos difíciles o que quizás
tengan algunas dudas en cuanto a la religión, en cuanto a la fe, tal vez su propia muerte, el futuro, y tratando de tener una conversación muy seria, muy sincera con ellos, con fines de invitar tales personas a aprender más durante un estudio de los 4 conceptos. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué opinan de esta estrategia? ¿Funcionaría? Y nuestra compañera Viviana nos dijo que ella tiene en mente este plan, ¿cierto? Sí, sí. Es más, cuando encuentro una vecina, una amiga, siempre ahí está la conversación sincera de cómo estás, qué te pasa, y así empieza la conversación y siempre está, antes era la invitación a la iglesia, cuando yo congregaba. A veces me acompañaban y a veces no, pero volví a intentar, o iba y le visitaba la casa y le decía oramos juntas, o bueno, iba trabajando en esa parte, pero la conversación, la práctica sincera creo que es lo fundamental. Muchas gracias, Viviana. Y otra pregunta, porque vamos a hablar más adelante sobre unas estadísticas. ¿Puede estimar más o menos entre todas las personas que usted invitó a la iglesia antes, donde congregaba antes, cuál porcentaje de las personas que usted invitó aceptó su invitación? Más o menos. De 6 personas más o menos que invité, 3 vinieron y congregaron junto conmigo y se quedaron en la iglesia. Excelente. Esta es muy buena. Esta es muy buena porque a veces entre 10 personas, a veces solamente una sola va a aceptar. Yo leí una estadística que voy a compartir que dice que es más, o típicamente es un tercero que va a aceptar una invitación y participar en un servicio, asistir a algún programa en la iglesia. Muy bien, ¿alguien más desea aportar en cuanto a esta estrategia, tratando de tener una conversación sincera con alguien con fines de invitarlo a aprender más? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Chris, Yo adelante. pienso, sí, profesor, yo pienso que esta estrategia es para mí una de las más importantes, porque pues, actualmente se está viendo muchas personas emocionalmente con muchos problemas, dificultades en los hogares, en las relaciones de pareja, con sus hijos. O sea, hay muchas personas que necesitan compañía, un abrazo, una palabra, estar acompañándolas. Entonces yo creo que esta es una muy buena estrategia para acercarse a las personas, porque principalmente el mensaje que nosotros tenemos, principalmente el mensaje de Dios es la palabra amor. O sea, amor consiste en ayudar a los otros, relacionarnos con los otros, ver sus dificultades, tratar de solucionarlas, acompañarlas, porque totalmente solucionar es muy difícil. Acompañar a la otra persona es muy importante. Entonces, para mí, profesor, yo creo que esta es una señal de acercamiento para otra persona. Muchas gracias, Chris, y gracias también por identificar la conexión entre una práctica sincera y una forma en que podamos mostrar amor, ¿cierto? Escuchando, conversando, acercándonos a la gente es una forma de demostrar amor cristiano. Excelente. Entonces, 2 cositas que quisiera compartir con ustedes para su consideración, pensando en esta estrategia. La primera es, ¿cómo iniciaría usted una práctica sincera?
va a invitar a alguien a tomar un café, va a invitar a alguien a su casa, va a pasar por la casa de alguien y no tienen que contestar en este momento, pero una cosa para tomar en cuenta, ¿cómo voy a iniciar una conversación como esta? Y la segunda cosita es cuántas prácticas sinceras tendría que tener usted en pos de formar un grupo. Entonces, si usted va a adoptar esta estrategia como una para tratar de invitar a otros a estudiar los 4 conceptos claves con usted, ¿cuántas conversaciones tendría que tener? ¿Cuántas cafecitos tendría que tomar con alguien para eventualmente formar su grupito? ¿Alguien tiene otro comentario, otra aportación en cuanto a esta estrategia antes de seguir adelante a la próxima? No. Muy bien, excelente. Vamos a seguir ya que estamos todavía por este tiempo de repaso antes de entrar en materia. Entonces, la otra estrategia de que hablamos era usando el proyecto final y la necesidad de tener participantes como un empujón para invitar a alguien que estudie con usted. Y mi pregunta para ustedes es, ¿funcionaría en su caso o qué opinan ustedes? Si, diciéndole a un amigo, amigo, es que yo tengo este proyecto final para un curso que estoy tomando, necesito que alguien me ayude, podría venir y podría yo compartir unos 4 conceptos claves de la Biblia contigo. ¿Qué piensan en su caso, en su situación? Sí, Marcelo, adelante. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos y a los maestros. Sí, definitivamente ese es uno de las cosas, de las personas que uno le tiene más confianza, porque hay que tener mucha confianza con la persona para decirle eso, ¿verdad? Y no Sí. le va a entrar a cualquiera que acaba de conocer, decirle, mira, ayúdame con una tarea que tengo que hacer. Yo creo que a las personas que les tengo más confianza, en este momento, tengo que ser sincero, tengo 2 personas y tengo 7 amigas de mi esposa. Entonces, ellas ya, por lo menos, ya me dijeron que sí. Entonces, esa es la dicha, pero sí, por mi lado, es tan importante tener la confianza y esa amistad para poder decirle eso. No creo que a alguien que acaba de conocer le puedas decir, ayúdame con algo así tan importante. Esa es mi opinión. Un muy buen punto, Marcelo, que si vamos a pedirle a alguien que nos ayude con el proyecto final y que nos preste tanto tiempo, vamos a necesitar mucha confianza. Tiene que ser un hermano, un amigo muy cercano, un familiar. Entonces, gracias por identificar este aspecto de esta estrategia. Me alegro mucho también que haya mencionado que tiene 7 amigos o 7 amigas de su esposa, porque vamos a hablar más adelante que algunas de las mejores cosas que podemos hacer es utilizar las personas que ya pertenecen a nuestro grupo, que ya tienen interés, y pedirles que ellos también inviten a otras personas. Y vamos a hablar un poco sobre la multiplicación de un grupo. Y entonces vamos a volver a tocar este tema. Muchas gracias. Algunas cosas para considerar en cuanto a esta estrategia, y yo voy a agregar aquí también que uno va a necesitar mucha confianza para utilizar esta estrategia. También una pregunta, ¿a quién va a pedir ayuda y cómo pediría ayuda? Entonces, ¿cómo va a pedir que alguien le preste el tiempo para participar en su proyecto final? Y la tercera estrategia de que hablamos es utilizando materiales de Academia Cristo, compartiendo un video del pastor Andrés, compartiendo un devocional, compartiendo una canción y siguiendo un plan de seguimiento para tratar de crear interés.
¿Qué opinan ustedes? ¿Funcionaría en su situación, en su contexto? Para mí es fundamental los materiales de Academia Cristo. A mí me ayudan mucho, me enseñan mucho y ya comparto también materiales. Los devocionales son espectaculares, la enseñanza que tiene, y a mí me ayuda mucho para poder compartir a veces, me da muchas palabras para poder compartir con alguien que no está bien. Así que para mí es imprescindible los materiales de Academia Cristo. Muchas gracias, Viviana. Y también le damos la palabra a Marcelo. Sí, el material es súper importante y los videos me parece que no son cansantes, que no son 40 minutos ni son de 3 minutos, es impresionante. Más estamos en una época de que hasta cuando uno ve un video de YouTube, si no tienes la atención en el primer minuto, va para afuera, ¿verdad? Inmediatamente. Y me gusta eso, que va captando la atención. Hay uno de la crucifixión muy, muy interesante y capta la atención muy bien, que es el captar. Creo yo, esa es mi opinión de lo que he visto. Más bien, muchas gracias por ese material. Muchas gracias a usted. Y sí, yo doy gracias a Dios que tengamos la oportunidad de producir y compartir estos materiales. Algunas cosas para considerar pensando en esta estrategia: ¿a quién va a compartir o con quién va a compartir los materiales? ¿Cuáles son los materiales que va a compartir? Entonces, tal vez un video que a usted le gusta, que captó la atención suya. De esta manera puede decir, amigo, es que yo vi este video y pues me llamó la atención tanto por tal razón. Entonces puede agregar como un toque personal al material. Y también cómo será su plan de seguimiento. Entonces, si usted va a compartir el video el lunes, ¿cómo será su plan? El viernes, preguntarle a su amigo, ¿ha tenido la oportunidad de ver el video? Sí, no hay problema, pero en serio lo recomiendo. Es un video excelente. Y después volver a estar en contacto el siguiente lunes, o cómo será su plan de seguimiento. Y la cuarta estrategia de que hablamos es utilizando el rechazo para pedir otros contactos. Entonces, si usted invita a su papá y su papá dice, no, es que no quiero, estoy bien con Dios, o no creo en Dios, y usted le pregunta, ok, papá, papi, está bien, pero ¿conoce a alguien más? ¿Qué tal su hermano? ¿Su hermano tendría interés? ¿Qué opinan ustedes de esta estrategia? De en medio de alguien diciéndole no, preguntando si esta misma persona conoce a alguien más que quizás tenga interés. ¿Funcionaría en su situación? No necesariamente. ¿Qué piensa? No. Acá el que dice no, no. Mejor no hacer más preguntas. No. Siempre hay que dejar la posibilidad de decir, bueno, igualmente quiero que sepas que si te decidís a último momento, te voy a recibir con los brazos abiertos. Nada más. Y dejarlo ahí tranquilito, no pedir a otra persona porque se enojan. Es bueno, y no queremos ser conocidos por el amor de Cristo, no por hacer que alguien se sienta incómodo o no por crear problemas. Entonces, totalmente de acuerdo. En su situación, en su contexto, si no le parece una buena estrategia, mejor no usarla. Pero tal vez para alguien más puede haber una conversación en que alguien dice, no, es que no tengo tiempo en este momento, no, o no tengo interés. Y tal vez puede haber una situación en que podría preguntarle, ok, pero ¿conoce a alguien más? Totalmente depende de su situación, del ambiente. Sí. Exacto.
Y si usted o si alguien va a pensar en utilizando esta estrategia, una pregunta para considerar cómo va a ponerse en contacto con un contacto que es como una referencia por la tercera persona, un contacto referido a usted. Entonces, ¿y qué diría? ¿Cómo será la conversación? Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a estudiar juntos Lucas 17, 11 a 19. Una parte de la tarea era leer esta parte de San Lucas. Entonces vamos a avanzar inmediatamente a la primera pregunta de considerar quiénes son los personajes de esta historia en Lucas 17, 11 a 19. Profesor, pues yo creo que Jesús, los 10 leprosos y los sacerdotes pueden ser las personas de esta historia. Muy bien, gracias también por mencionar los sacerdotes, quienes también eran más o menos como médicos. En ese entonces ellos tenían la autoridad de confirmar que alguien de verdad era sano de la lepra para que pudiera volver a la vida normal. Muy bien, los 10 leprosos y Jesús. Excelente. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Yo encuentro el rostro y los pies. Muy bien. El rostro y los pies. Excelente. Tal vez podríamos mencionar también la lepra, pero la lepra no es necesariamente algo tangible, pero sí el rostro y los pies. Muy, muy bien. El rostro en tierra, en versículo 16. ¿Y dónde ocurrió esta historia? De camino a Jerusalén. Exactamente. En camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Más o menos, ¿cuándo durante el ministerio de Jesús? Estamos casi por la mitad del libro de San Lucas, más o menos en el medio del ministerio público de Jesús. No tenemos una fecha exacta. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? Y el problema para mí que se le presentan mientras él iba caminando rumbo a Jerusalén, desde lejos se presentan 10 hombres que estaban leprosos y le piden misericordia. Maestro, ten misericordia de mí. Jesús le dice que vayan y en el camino se iban sanando y de los 10 solamente uno vuelve. Y Jesús le pregunta, ¿a dónde estaban los demás? No sé si ese se puede encajar como problema. Sí, muy bien. ¿Desea aportar al respecto también, señor Marcelo? Sí, definitivamente lo que dijo la señora ahora de lo último, el problema lo veo yo y seguro ya Jesús lo sabía, es que de todos solo uno le dio las gracias y le dio la gloria. Nadie más, los demás los curó y listo, y me fui para la casa, ¿no? Normalmente. Y además ni siquiera era un extranjero, ni siquiera era del pueblo que él vino a salvar, porque él vino a salvar a los judíos, no vino a salvarnos a nosotros al principio. Sí, dice que vino primeramente para los judíos y luego para los gentiles. Sabemos que vino para salvar a todos los perdidos, pero sí, él era el Mesías, el Salvador prometido que los judíos por años estaban esperando. ¿Y quién volvió para darle gracias? Como Marcelo nos dijo, el extranjero. Era la persona menos esperaba, ¿cierto? Como, debería haber sido
un judío o deberían haber sido unos judíos para volver, para darle gracias, pero no eran ellos que regresaron, más bien el extranjero. Muy bien, también tenemos pues el problema de la lepra. Fue una enfermedad muy fea porque poco a poco personas con la lepra perdieron la habilidad de sentir o de tocar. Se me fue la palabra, pero la sensación de poder tocar y sentir algo. Y de esta manera, muchas personas con la lepra se cayeron, a veces literalmente se cayeron en problemas y recibieron más daños. Podemos imaginar tratando de cocinar sobre fuego, sin la sensación de tocar y los peligros que existen. Entonces, muchas personas con la lepra murieron a veces de accidentes también. Entonces, y tenían que vivir aparte en aislamiento, separados de la comunidad, separados de sus seres queridos. Y 10 fueron sanos y aquí tenemos este problema que solamente uno y las personas que menos esperaba volvió para darle gracias. Muy bien. Y los eventos, ¿puede alguien darnos un resumen más o menos de los eventos claves que sucedieron en la historia, por favor? Bueno, Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Desde lejos se acercaron 10 hombres que padecían lepra. Le gritó a ellos, al Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús le dijo que sigan su camino que vayan a ver, acá me olvidé un poquito, creo que los manda que vayan a ver al sacerdote. Vayan y muéstrense al sacerdote, les dijo. Y que mientras iban caminando, en el camino ellos se iban limpiando. Y a darse cuenta que eran sanos, uno vuelve a darle la gloria a Dios, ¿no? Agradecer por la sanidad. Entonces se postra su rostro en tierra y le agradece a Dios. Y Jesús le pregunta a dónde estaban los otros. Y él no le responde nada, pero Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Excelente. Sí, muchas gracias, Viviana. Y después de haber escuchado este resumen de Viviana y pensando en el problema que identificamos, ¿se resuelve el problema que mencionamos? Y si se resuelve, ¿cómo? ¿Cómo contestarían ustedes esta pregunta? Sí, Marcelo, adelante. Lo más importante es que después del milagro, que para mí es el mayor evento, se salvó uno. Y tal vez era la misión de él, que solo una persona se salvara. Tal vez ya estaba escrito. Y por ese uno valía la pena hacer el milagro para los 10 leprosos. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Y vemos que una sola persona regrese, un solo hombre regresó y Jesús habla con él, ¿cierto? Jesús predica a él, comparte su mensaje, las buenas nuevas con él. Vamos a volver a tocar este tema en un momentito. Entonces, ahora, ya que hemos revisado los detalles de la historia, ahora vamos a tomar el siguiente paso y aplicar la historia a nuestras vidas. En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Tal vez el profesor Nathan tendría un resumen en 10 palabras de esta parte de la palabra de Dios. O alguien, todos están muy invitados a compartir como un resumen breve. A veces yo pienso en, si todos los milagros de Jesús fuera una serie en el Netflix, ¿cuál título pondría yo para este episodio? Entonces, ¿de qué se trata la historia? En muy pocas palabras.
De hecho, me acuerdo estudiando esta historia con usted, Nathan, hace unas semanas, pero no me acuerdo del resumen que identificamos. Creo que en 10 palabras Jesús sana a 10 leprosos y solo uno da gracias. O dio gracias. Muy bien. Sí, aquí tenemos un resumen muy sencillo, excelente. Jesús sana a los 10 y solamente uno dio gracias. ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Estamos ahora estudiando cómo poder llegar a otros con la palabra de Dios, pero todavía vale tomar un poco de tiempo para reflexionar sobre nuestras propias vidas y aplicar la palabra a nosotros mismos. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Y yo diría, ¿cuántas veces, todo el tiempo, cuántas bendiciones recibimos de parte del Señor? Ya solamente el despertar, saber que tenemos vida, un día más de vida, el poder caminar, el poder estar sano, el tener el plato de comida todos los días, el tener la familia unida. ¿Cuántas veces agradecemos eso al Señor? Lo damos por hecho y no los acordamos de agradecer. De acuerdo, gracias por compartir esto con nosotros y yo también necesito confesar esto. Necesito confesar mi falta de gratitud. Hay tantas cosas por las que yo debería darle gracias a Dios y sí, con todas las actividades del día fácilmente puedo olvidarme de darle gracias a Dios. Muy bien. ¿Y dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios? Sí, Marcelo, adelante. El amor de Dios es que le da oportunidad a los 10 leprosos para que se conviertan a Cristo. Bueno, perdón, para que Él les dé la fe. Y les dio la oportunidad, salvándoles de una enfermedad tan terrible como esta lepra, ¿no? Y la verdad es que el amor de Dios se ve ahí. Y al final de cuentas, no, los seres humanos somos desagradecidos, como dijo la señora, pero el amor de Dios le dio la oportunidad a las 10 personas, a los 10 leprosos. Muchas gracias por esta respuesta profunda, Marcelo, porque fácilmente podemos contestar esta pregunta diciendo, Él sanó a los 10 leprosos. Pero gracias por ayudarnos a ver la oportunidad que Dios en su gracia estaba dando a cada uno de ellos, de no solo ser sanos y experimentar su misericordia, sino llegar a Él, volver a Él y conocerlo personalmente como su Salvador. Sí, la oportunidad y ahora también damos gracias a Dios, demos gracias a Dios por las oportunidades que nosotros hayamos tenido para experimentar personalmente el amor de Dios y pensamos en Él como nuestro gran médico de cuerpo, pero también de alma, nuestro gran médico de cuerpo y alma. Y Él y todas las formas en que Él ha tenido misericordia de nosotros. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? La cuarta pregunta que tenemos. Me enseña a pedir que cada día yo pueda reconocerlo a Él y ser agradecida por todo lo que me da. Y
y hacer por gratitud a Él, expandir su palabra para que otros también puedan conocer lo que Dios hizo con mi vida, poder ser un testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, también lo puede hacer en los demás. Excelente. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo también estuve pensando en si yo voy invitando a 10 personas y solamente una persona asiste, aquí también todavía tengo una oportunidad para compartir las buenas nuevas del evangelio con la persona. Entonces, un poco de aplicación a ustedes con sus proyectos finales. ¿Y cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Siempre es bueno tener memorizados relatos, memorizadas historias bíblicas. ¿Y cuándo sería una buena oportunidad sacar esta historia de la mente y compartirla con alguien? Sí, Marcelo, adelante. Yo lo haría con las personas, les contaría esta historia y le diría que yo fui un leproso, igual que todo el mundo, y que por misericordia de él, él cura. Pero más que todo, poner la lepra como un pecado. Eso diría yo. Excelente. Sí, hay oportunidades aquí para decir que yo también era leproso. Yo tenía la enfermedad del pecado, la lepra del pecado. Y Jesús en su misericordia, exclusivamente, solamente por su misericordia, por su gracia, me sanó. Y esta sanación es para todos también. Y podría también hablar un poco sobre la aislación, la separación que había en ese entonces para los con la lepra y la separación que nosotros tenemos por naturaleza con Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, y ya que somos sanados de la lepra, del pecado, ya no hay esta separación. No tenemos que vivir afuera, vivir aparte de Dios. Tenemos armonía y comunión con Él. Muchas gracias. Gracias a todos por la participación. Vamos a hablar un poquito ahora sobre unas estadísticas y el concepto de la multiplicación para pensar un poco más en la obra de ustedes de invitar a personas a estudiar los 4 conceptos claves. A veces algunos han dicho, pues, y pensando también en esta historia, que a menudo que usted invita a 10 personas, solamente una asistirá. Y pensando en cómo un solo hombre regresó para darle gracias a Jesús, puede ser que usted va a invitar a 10 personas y solamente una persona va a asistir, va a estudiar con usted. Algunos han dicho que mientras un pastor, un misionero, una persona invita a 100 personas, solamente una va a aceptar la invitación. Viviana nos dijo que en su experiencia invitando a 6, que 3, 50% aceptó la invitación. Yo encontré una encuesta realizada en 2016 que encontró que un tercio de las personas invitadas a un servicio religioso realmente va a aceptar la invitación y asistir. Creo que les conté que antes, cuando yo servía como pastor en Los Ángeles, California, realizamos eventos comunitarios y a veces pues llegaran 100 personas, tal vez hasta 200 personas a un evento, y siempre tuvimos los eventos por los sábados y fue muy interesante para ver cuántos van a asistir el día siguiente, el domingo, para el servicio.
y lo más común era una familia. Entonces, entre 100 personas participando en este evento con música y mariachi y comida y todo, el día después, y siempre estábamos haciendo invitaciones durante el evento, como, qué gusto tenerlos aquí, nos encantaría volver a verlos el día mañana, el servicio a las 10 de la mañana. Y típicamente una familia llegaría. Pero hay poder en una invitación personal y pensando en una sola familia que llegaría, aquí tenemos ahora una oportunidad, porque en Los Ángeles, California, en nuestro ministerio, después de un evento grande, como les dije, mayormente una sola familia asistiría después, pero en los meses después, normalmente esta familia invitaría a aún más personas y estas personas sí llegarían. Entonces yo siempre era muy emocionado cuando recibimos una familia nueva porque la presencia de esta familia nueva nos indicó que ahora tuviéramos más oportunidades. ¿Por qué? Porque aquí tengo unas otras estadísticas de esta misma encuesta que habla acerca de cómo llegan personas a una iglesia. Y esta encuesta identificó los resultados de la investigación. Dicen que 2% de las personas que llegan a una iglesia por la primera vez llegan por un anuncio, como un anuncio en el Facebook, un letrero o algo, que 6% llegan por la invitación de un pastor, tal vez un pastor tocando puertas, un pastor invitando personas en la calle, en una tienda, que 6% llegan por una campaña de evangelización organizada. Yo diría que esta categoría incluye como eventos grandes, eventos de una iglesia, algo organizado por la iglesia para atraer a la gente, 6%. Pero los demás, 86% de las personas que llegaron a una iglesia, llegaron por la invitación de un amigo o familiar. Entonces, me hace pensar en lo que Marcelo nos dijo, que es que para su grupo, él tiene las amigas de su esposa. Entonces, a veces los amigos que tenemos, ellos van a tener más potencial, más poder, pues sabemos que es el Espíritu Santo quien tiene el poder. Pero a veces las personas que ya están con nosotros, que ya están estudiando y que les gusta lo que están aprendiendo y estudiando, que ellos van a tener más puertas abiertas que nosotros y que usted puede capacitar a estas personas para ser como embajadoras del mensaje de Cristo y que ellos pueden ir usando sus conexiones para invitar a otras personas. Y aquí podemos ver este concepto de la multiplicación. Entonces vamos a pensar por un minuto en las reglas de la suma y las reglas de la multiplicación y vamos a ver la diferencia. Yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero yo puse aquí como un ejemplo que 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8, 8 más 8 es 16 y 16 más 16 es 32. Pero cuando manejamos la multiplicación en lugar de la suma, vemos que el resultado es más grande. 2 más 2 es 4. 4 más 4 es 16. 16 más 16, 256. Y 256 más 256, 65,536. Y pues lo más probable es que ninguno de nosotros vamos a tener una congregación algún día, un grupo sembrador con 65,000 personas, pero vemos cómo podemos utilizar las conexiones que ya tenemos
para invitar a más personas. Como Marcelo está llegando a 7 más almas por medio de una sola persona. Entonces ahí vemos la potencial con la multiplicación. Entonces voy a parar aquí. ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Qué deberíamos agregar a la conversación? ¿Hay algo que nos falta pensando en el poder de la invitación, de invitando a amigos y familiares, y también usando personas que ya son parte de nuestro grupo para poder alcanzar a aún más personas? Sí, yo quería hacer un comentario. Sí. Mirando las multiplicaciones, bueno, puedo decir que en 35 años más o menos que llevo de un poquito más, 40 años de cristiana, fui la primera que llegó a una iglesia cristiana, y hoy en día yo tengo 4 hermanos, 3 hermanos, conmigo 4, 2 fallecieron muy jóvenes, pero de esos 3 hermanos que llevé a la iglesia, fueron sus respectivos hijos a la iglesia. Ahora están los hijos, las esposas y los esposos de sus hijos, que tengo una familia, tengo solamente 7 sobrinos, el otro 5 sobrinos, el otro 3 sobrinos. Ahora no solamente los hijos, sino los nietos, y se multiplicó en la actualidad 60 personas más o menos, en 40 años, que yo llevé a mis hermanos por primera vez, y con el tiempo el Señor hizo la obra en ellos. No, inmediatamente no se hicieron cristianos. Tuvo un proceso el Señor en sus vidas, pero ese proceso hizo que ahora, en la actualidad, después de 40 años, sean 60 personas, pero se va a multiplicar porque están los nietos, que también son cristianos, no tienen otra identificación espiritual, no importa si son pentecostales, la doctrina que ellos sigan, pero creen en Jesucristo. Así que yo sé que por la familia se multiplica mucho. Muchas gracias por compartir este ejemplo con nosotros, y también aquí nosotros dando gracias a Dios por la fe que Él ha puesto en ellos. Y sí, exactamente aquí tenemos el punto, que si un líder, si hay un líder y solamente el líder está invitando a personas, va a haber un límite. Entonces, si el líder va a invitar a 5 personas cada año, vamos a tomar, por ejemplo, que un líder va invitando a 5 personas cada año, pero solamente el líder hace las invitaciones. Dios permite, va a haber crecimiento mientras el evangelio sea compartido, pero si hay un líder con un grupo de 5 personas y este líder puede animar y apoyar a sus 5 miembros a estar invitando a 5 personas más cada uno, ahora vamos a tener la oportunidad para poder compartir el evangelio con muchas más personas. Entonces, otra estrategia que quisiera plantar con ustedes, si usted está luchando para poder reunir un grupo, si tiene una persona, 2 personas, a pedirle su ayuda y dígale, hermano, compañero, amigo, es que quiero compartir este mensaje precioso con aún más. ¿Conoce a alguien que podría estudiar con nosotros? Entonces, nada más otra idea. Y gracias por compartir este ejemplo con nosotros, Viviana. Entonces, ya que casi estamos a la hora, quisiera compartir con ustedes algunos consejos de otros sembradores. Entonces, en Academia Cristo, un sembrador, una sembradora
es alguien que está usando el programa de Grupo Sembrador. Es un paquete de materiales para tener un culto estudio, un paquete de materiales para juntar a un grupo para 2 años. Entonces la idea es como es un paquete que tiene todo lo necesario para reunir a un grupo para estudiar la palabra de Dios por 2 años. Y tenemos unos sembradores que están trabajando en partes diferentes de América Latina. Y yo hablé con ellos pidiéndoles consejos para ustedes, quienes están en este curso, para tomar el primer paso para plantar un grupo sembrador. Y compartieron estas cosas conmigo. Y perdón, la letra es muy pequeña. Voy a ir revisando las diapositivas. Pero la primera es estar constante en la oración. Simplemente estar todos los días dejando a los pies de Jesús las necesidades de su grupo, su deseo de compartir la palabra con otros, pidiendo que Dios bendiga la obra y que el Espíritu Santo produzca el fruto. La segunda cosa es estar constantemente en la palabra. Yo estuve muy contento cuando yo estaba muy contento cuando yo escuché esta sugerencia por la parte de nuestros compañeros en la fe, nuestros hermanos en la fe, que cuando yo les pedí, ¿qué debo yo compartir con personas, estudiantes que están en el proceso de invitar a otros a estudiar la palabra de Dios? Y ellos me contestaron, hay la necesidad de siempre estar en la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra para poder ser fortalecidos. También alguien compartió conmigo la necesidad de siempre estar pendiente, como un médico siempre está listo para atender a los enfermos, porque puede haber una situación no esperada en que tendríamos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, alguien que pasa por alguna dificultad. Entonces, la importancia de siempre estar listos. Esta tercera sugerencia me hace pensar en los hábitos de un discípulo, como mantener los ojos abiertos. La cuarta, usar eventos claves en las vidas de otros para hablar de Cristo. Entonces, si alguien está celebrando el nacimiento de un bebé, o si alguien está por casarse, si usted está asistiendo a una boda o un funeral, que aquí hay oportunidades para iniciar estas prácticas sinceras sobre los asuntos espirituales. También, número 5, estar persistentes, porque va a haber momentos difíciles. Tal vez usted va a preparar todo y preparar su clase y preparar su casa, y muy pocos o tal vez nadie va a llegar. Entonces, el recordatorio de estar persistentes. Y número 6, seguir el programa de Academia Cristo. Alguien mencionó que en lugar de preocuparse por qué voy a hacer, qué voy a enseñar, pues Academia Cristo ya tiene listo los estudios, los materiales, guías de maestro, hojas de estudiantes. Entonces la recomendación era depender de lo que ya hay y contar con los materiales para poder enfocarse en el proceso de invitar a otros. Entonces, me gustaría cerrar ahora escuchando una historia bíblica más y viendo una sola aplicación aquí. ¿Puede alguien ayudarnos con la lectura, por favor? Hay 4 diapositivas con el texto bíblico, o usted puede leer desde de la Biblia suya. Marcos 5, 1 a 20. Marcos 5, 1 a 20.
Y de hecho, no tengo, tendríamos que usar nuestras Biblias porque no tengo aquí en el PowerPoint. Entonces, si alguien puede leer desde su Biblia, Marcos 5, 1 a 20. Sí, yo, profesor. Sí, excelente, adelante, gracias. Marcos 5, del 1 al 20. El título es Jesús sana a un endemoniado. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadaneros. Apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritus inmundos. Este tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas, desmenuzando los grillos, y nadie lo podía dominar. Continuamente, de día y de noche, andaba entre los sepulcros y por las montañas gritando, hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, cómo le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba mucho que no los enviara afuera de aquella región. Allí, cerca de la montaña, estaba paciendo un gran hato de cerdos, y le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús le dio permiso, y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. El hato, como de 2000 cerdos, se lanzó al mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad, y por los campos fueron para ver qué era lo que había pasado. Llegaron a Jesús y vieron el endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron lo que le había pasado al endemoniado y lo de los cerdos. Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. Y mientras él entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue, comenzó a proclamar y Decápolis cuando grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra de nuestro Señor. Muchas gracias, Viviana. Algunas cositas que quisiera mencionar aquí. Vemos en versículo 17 que ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Entonces, la gente quería que Jesús saliera de allí. Otra cosa interesante para mí es en versículo 18, 19. Este señor quiere acompañar a Jesús, pero Jesús le dijo: vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces Jesús envía a este señor a su familia y a sus amigos. La misma misión que nosotros tenemos ante nosotros, iniciando con la familia.
Pero, pues otra cosa interesante para mí es que el Señor se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. La región de la Decápolis era una región de 10 ciudades. Y escuchamos en versículo 17 que la gente ahí comenzó a rogarle a Jesús que se fuera. Pero en otras partes del Evangelio, escuchamos cuando Jesús regresa a esta región de Decápolis, que la gente lo estaba esperando, esperando la llegada de Jesús para pedir su ayuda, para escucharlo, llevándolo sus enfermos. Entonces, la pregunta en mi mente es si el Señor mismo, el Espíritu Santo, usó este Señor, quien inició con su familia y sus amigos y que fue por la región de Decápolis compartiendo lo que el Señor ha hecho y que por medio de este hombre, el Espíritu Santo produjo mucho fruto de tal modo de que cuando Jesús volvió a la misma región, ahora la gente tiene ganas de escucharlo y de recibirlo. Entonces, aquí podemos ver la potencial que una sola persona tiene. Entonces, quisiera cerrar de esta manera, haciendo un vínculo entre esta historia y Jesús sanando a los 10 leprosos, que un solo Señor volvió para darle gracias a Dios. Pero quién sabe cómo el Señor usó este mismo Señor, este hombre, para difundir sus buenas noticias. Y aquí también vemos otro ejemplo de un Señor iniciando con su familia, yendo por la región, compartiendo las buenas nuevas y quién sabe cuántas personas por medio del mensaje que él compartió llegaron a la fe. Entonces nosotros tenemos esta misma oportunidad ante nosotros, incluso si es con una sola persona, compartiendo lo que el Señor ha hecho por nosotros, como Él nos ha sanado, nos ha limpiado, nos ha dado la vida nueva, la vida eterna, y tenemos esta misma oportunidad. Profesor Nathan, ¿hay tarea para la próxima? Yo debería haber cuadrado con usted, entonces voy a dejarlo aquí abierto para devolverle su curso y su clase. Más tarde o mañana voy a publicar la grabación de esta clase y mañana o sábado voy a publicar la tarea para la próxima semana. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia para nuestros compañeros en cuanto a invitando a otros a estudiar con nosotros? Bueno, el comentario que yo puedo hacer, porque sé que es la última clase que tenemos con usted, profesor Mateo, es que bueno, que no solamente voy a invitar personas que quieran estudiar la palabra, sino personas que no conozcan de la palabra. Porque los que quieren y los que están dispuestos, solitos se van a la iglesia o solitos se encargan de hacer sus cursos. Pero las personas que todavía no tienen gran conocimiento, yo creo que necesitan conocer más. Estaba leyendo el Romanos 10, del 13 al 15, que Pablo dice, ¿cómo conocerán si nadie les explica? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? Entonces, me baso en esas palabras para darme ánimo y decir, ¿cómo van a conocer a Jesús si yo no voy y les hablo? Con la ayuda del Espíritu Santo, Él va a hacer la obra. Gracias por compartir esto conmigo y yo estoy dando gracias a Dios por nuestra misionera allá en, pues, un poco fuera de Buenos Aires, ¿o dónde se radica usted? Yo estoy en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí.
dando gracias a Dios por la obra que Él va a realizar por medio de usted allá en Buenos Aires. Sí, y Marcelo, adelante. No, agradecer mucho de parte de Nathan haberlo invitado a usted, y son buenas las enseñanzas de marketing para poder hacer esto. La experiencia mía con la Academia de Cristo fue más que todo, estaba en una aplicación y ahí apareció Academia de Cristo. Entonces me hizo gracia el 2% que usted señalaba ahí. Me hizo mucha gracia. Y además venía de un lugar que ya Nathan le he contado, y entonces me hizo gracia que ese 2% del anuncio había sido yo para entrar a la Academia de Cristo. Y una pregunta más que todo del sistema, bueno, seguro Nathan nos va a decir, es que si a la hora de hacer estas 10 personas, es como ahora, porque nosotros lo hacemos con 2 versículos y es muy rápido la parte de personajes, etcétera, etcétera. Si va a ser tan rápido eso, pero Nathan dice que es un poco más de tiempo, entonces me imagino que deben ser unas historias más largas o más que todo eso. Sí, profesor Nathan, ¿desea comentar con respecto? Sí, depende del conocimiento del grupo. Los 4 conceptos es un curso de 4 o 2 sesiones. Entonces, si tienen un poco más tiempo y solamente se pueden reunir 2 veces, pueden estudiar 2 historias, tal vez con una pausa entre las 2. Pero sí, son estudios de, no sé, depende de las preguntas que hacen las personas también. Puede ser 1 hora cada estudio con las preguntas, y también en la guía del maestro hay algunas preguntas más y las oraciones y la lectura. Entonces puede ser que tengan 4 sesiones de 1 hora y está bien. O puede ser que tengan 2 sesiones de 1 hora y media, porque están estudiando las 2 historias juntos y van a ir un poco más rápido, o su grupo capta muy rápidamente el contenido y las implicaciones de la lección. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme y escucharme, y mientras pensamos en estrategias, siempre necesitamos recordar que nuestro trabajo es simplemente compartir el evangelio, y el Espíritu Santo va a producir el fruto. El Espíritu Santo va a tocar los corazones. Entonces nosotros simplemente somos los mensajeros. Vamos a cerrar con una oración, y yo deseándoles a cada uno de ustedes muchas bendiciones. Entonces, oremos. Clemente Señor, te damos gracias por la oportunidad que hayamos tenido para estudiar juntos su palabra y aplicarla a nuestras vidas, y también aplicarla a nuestro esfuerzo de compartir tu evangelio con otras personas. Te damos gracias también por este día, especialmente por el bien que se nos permitió dar y recibir. Ahora el día ya ha terminado y lo encomendamos a ti. Queremos descansar en tu paz, por lo que también entregamos la noche a ti, que eres nuestra ayuda y que no descansas ni duermes. Escúchanos en tu misericordia, por tu nombre. Amén. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Que nuestro Señor sea con cada uno de ustedes mientras van trabajando en sus proyectos finales. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. profesor.